Bueno, aquí vamos a soldar un calibre 20. Ahí el amperaje nos puede trabajar bien en ese. Ya podemos bajar la cantidad de tiempo, si está muy, si vemos que vamos a perforar, entonces bajamos un poquito el tiempo sin necesidad de tocar el amperaje. Sí, ya solo le baja tiempo para Exacto. el calor. Cuando ustedes estén trabajando de pronto sus materiales delgados, siempre que van a resoldar, ustedes no van a puntear así de separado y van a comenzar a resoldar, porque cuando van en cierta parte, el material se va a empezar a distorsionar con el calor, entonces ya les va a quedar mala la junta o se les va a perforar. Siempre hay que hacer un amarre entre puntos más, sí, lo más cerrado posible. Simplemente lo acciono una sola vez y listo. Vea. Vean el tipo de punto que queda. Claro que es muy profesional una soldadora así. Entonces aquí en este caso ya podemos comenzar a soldar. Listo. Venga, ensayen acá en esta platina. Pillen esto y pillen esto. A ver, una pregunta, ahí también es lo mismo, la misma inclinación y todo para soldar las puntas. Exacto. Es lo mismo. Es lo Simplemente mismo. es que cambia, es bueno, sí, con esto. Mire, la diferencia con esta careta. Con la otra careta es mucho más difícil ver ese tema, el pulso. Sí, se puede, pero ya con mucha más experiencia. Ya usted grado porque usted puede perder. Claro, ya toda una experiencia de todo. Exacto, sí. De mucha práctica. Y hágalo hacia adelante. ¿Cuál fue? Pero sí y lo bacano que la careta Sí, que ahí sí deja ver exactamente lo que uno está exactamente haciendo. lo que está haciendo. Es más rápido. Sí, no, ahí porque el material es grueso, pues no vamos a tener inconveniente. Pero ya Correcto, ahorita todo lo vamos a tiene hacer que en ser eso. más sano. Exacto, sí. Lo mismo, no lo deje pegar el tusteno, siempre hay que llevarlo a una altura. Ya, No necesita ni oscilar, simplemente lo lleva en línea recta. Por ejemplo, ahí ya el tusteno. Yo quería ya el tusteno. Pero vuelva y haga otra prueba ahí. El todo es que no deje pegar el tusteno, lo lleve a una altura siempre igual. Exacto. Bueno, ¿la masa va directamente al material o se puede pegar directamente a la mesa? Preferiblemente al material. Si está el material vamos a tener siempre una masa bien Directa. directa. Sí, incluso esta mesa es metálica, lo podemos hacer, pero si hay pintura o hay un mal roce entre materiales, una masa aislada. Es lo mismo como poner la masa directa al material y tiene pintura. Exacto, no, usted tiene que, con este proceso, tiene que el material estar muy limpio, porque si no, inmediatamente él va a brotar el poro o va a quedar el cordón mal. ¿Cierto? Pero preferiblemente la masa cerca al material. Otra cosa que tienen que tener en cuenta son las boquillas. Estas van por número, esta es número 8, tenemos número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, y esto va cambiando acá en el diámetro. ¿Para qué? Para hacer cordones mucho más amplios. En este caso, como estamos trabajando lineal, podemos usar una boquilla más delgada, porque no vamos a oscilar ni nada, simplemente vamos ahí. ¿Ya? Y también, cuando esté más gruesa, entonces ustedes ya pueden hacer una oscilación más amplia y va a haber más protección de gas. Adicional a esto, hay unas boquillas, cuando se hacen ese tipo de trabajos de cordones más
más amplios, se llaman boquilla Gasle, que es como un difusor diferente, y ahorita se los voy a enseñar. ¿Para qué? Para ese tipo de cordones, y ya con esta se genera una turbulencia, sale el gas como muy disperso así, y él protege, pero en ocasiones cuando hacemos cordones muy amplios se tiende a contaminar un poco, no va a haber una buena protección. Con la otra boquilla lo que hace ya es sacar el gas dirigido bien, Sí, exacto, mándalo bien un solo enfocado, punto. entonces va a haber una protección muy buena en el proceso, en lo que estamos soldando. Siempre fijarnos cada vez que se vayan en el tema del gas, siempre cerrar. Adicional a esto, cuando instalen sus manómetros, agua y jabón, un jabón espumoso, Para probar que no tenga para fuga. probar que no tenga fugas, porque esto es un gas siempre costoso. Si a ustedes se les olvida o algo cerrarla de un día para otro, al otro día ya van a amanecer con una cantidad de gas desperdiciada. Entonces eso, y siempre es costoso. Ya vamos a pasar entonces a este otro equipo, que este igualmente tiene un arranque por alta frecuencia. Listo. Igual que el otro, arranca igual, pero este no es a pulsos, este es TIC normal. Simplemente vamos Dando, a... dando una conexión. ¿Ah? Dando una conexión, no. Usted no toca hundir nada, sino que es una No, conexión sí. directa. Acá está el botón acá arriba. Este es el accionador que nos abre tanto el arco como el paso del gas, igual que el que acabamos de ver. Pero este solo tiene el arranque por alta frecuencia, no va a haber pulsos, no va a haber nada, simplemente gradual. Siempre nos fijamos acá que la palanquita está en proceso TIC, porque también sirve para MMA y para proceso TIC. En el caso puntual de este equipo tiene dos opciones para escoger la salida del gas antes de iniciar. Este tiene entre 2.5 y 5 segundos la salida del gas antes de iniciar el arco. Y En ese- este caso lo vamos a escoger en lo mínimo. Y ese, Porque por no hay ejemplo, para flujo. iniciarlo también se toca estar tocando el material o solo se toca y ya se inicia. No, este No. es arranque por alta frecuencia igual que el otro. Ya vamos a ver y verá cómo salta la chispa como una bujía. No, Entonces vamos a conectarlo. Listo, vamos a ver lo mismo. El arranque que tiene este. No necesitan la careta, simplemente. ¿Sí ve? Simplemente vemos la corriente como salta. Y eso es lo que hace que inicie el arco sin tocar el material. Va a ser mucho más fácil hacer el arco inicialmente para poder arrancar. no. La masa directa. Exacto. Hay por qué hacer eso, porque no tenemos la masa del equipo conectada, entonces podemos hacerlo. Y se tuviera pegada, subir a la arranca. Eso, ya estaría haciendo el arco. Listo, en este caso vamos a poner la masa acá en la mesa, es metálica, pero como tenemos el material prensado, va a haber una buena conexión. Entonces vamos a hacer esta soldadura. Revisamos acá el amperaje, lo podemos poner en 90 amperios y vamos a fusionar un material de 1/8. ¿Ven cómo lo voy haciendo? Ya ahí van avanzando un poquito más rápido. Y antes va de derecha a izquierda para poder ver. Eso, para poder ver lo que estamos haciendo. Hágale ensayo. Algo así. Ese botón es muy sensible. Ah, sí. ¿Sí? ¿Cómo se hace la fusión de los materiales? De una, no. De una. Listo, entonces se lo volteo. Y para que lo haga el compañero. Ahí sí no es necesario hacerlo punto a punto. No, La lo deja prensa. accionado y eso, lo lleva accionado siempre el botón. Listo. Recuerde siempre llevar el pistón levantado, un poquitico. Y ahí va avanzando porque tenemos un amperaje siempre altico. Entonces usted va a ver cómo se va hundiendo los dos materiales. ¿Qué hay que hacer? Que los dos materiales se unan. Ya, listo. ¿Sí? Hacer una pequeña oscilación y ir avanzando. ¿Y qué pasó?
hizo un avance muy ligero, Muy rápido. muy rápido. Se lo hizo muy largo. Debe ser un movimiento así rápido Y parejo. y parejo. Y el avance. ¿Sí ve el avance? Ya. Listo. Pero va muy bien. Sostuvo el arco todo el recorrido, no se le pegó el tusteno, entonces ya va cogiendo pues la práctica con el tema. Otra cosa con este, ya, esto si tocamos acá no pasa nada después de que no accionemos. Con el equipo de raspado tienen que tener muy en cuenta eso porque ustedes no pueden poner la antorcha en ningún lado porque ahí mismo nace el arco y se dañó el tusteno, ya, o dañaron alguna pieza porque la tocaron y se dañó. Siempre tienen que tener en cuenta con ese de raspado ponerla lejos donde no haya arco ni nada, donde no toque el material. Con esta si no pasa nada hasta que no accionemos. Vamos a bajarle un poquito de amperaje. Aquí lo vamos a hacer con aporte. Igualmente vamos a siempre buscar una buena posición. Va a hacer un tramo, van a ver cómo lo hago yo y van a replicar ese mismo movimiento. Se hace el charco y introducimos nuestro aporte. Siempre lo llevamos adentro. Que no van a hacer esto, ¿sí ven? No van a sacar el aporte muy brusco, sino que siempre van a iniciar. Cuando van a terminar, lo sacan suave y dejan un poco. Como este equipo bota gas al final, entonces ustedes sueltan el botón y se apaga el arco. ¿Listo? En este caso tenemos un amperaje alto, vemos que acá hay un socavado en el material. ¿Por qué? Por el amperaje muy alto o un avance muy lento. Listo. Ya hagan el otro pedacito cada uno y ya le bajamos un poquito el amperaje. Simplemente para que vean cómo. Esta es más compleja. Sí, un poco. O sea, primero se inicia y el aporte ya se... Si apenas se haga el charquito, ustedes ven que se hace una goterita. Ahí inician a introducir el aporte. Y ya luego van Y el dando mero cuenta. pulso. No tanto es llevar el aporte, porque el aporte se va a ir consumiendo. Entonces usted no lo puede No ir lo puede llevando dejar así, que sino que toque. usted lo tiene que ir también. Déjalo derretir. Eso. Si ve que está colgando, necesita más, pues lo va inyectando un poquito más, lo va introduciendo más. Ah, ya son. Y siempre que fusionen los dos materiales, tanto el de No, abajo como el de funcionando los arriba. dos Si ve que arriba. se fue por el material de encima. Inicia ya el arco y hace fusionar los dos materiales y ahí sí inicia a introducir el aporte. No puedo meter más pulso. Déjelo ahí, no pasa nada. Suave, hágale suave sin miedo, deje que ese momentico ahí entre los dos materiales que ya ve eso, ya. ¿Sí? No puede hacerlo tan rápido, ¿por qué? Porque, y no tan cerca acá de la mano, puede alejar la mano un poquito más del aporte. Es un poco complicado, pero pues no. Pero ahí con práctica le va haciendo. Sí. Correcto. Otra cosa que tienen que practicar mucho es la introducción del aporte. Que uno tiene que ir, sostiene, esto, en muchas ocasiones hay que hacer esto. Ustedes lo tienen acá, entonces ustedes suben estos dos dedos y jalan el aporte, pero suavecito, y lo van introduciendo, por eso hay que tener unos guantes cómodos. O yo normalmente también lo uso de esta manera, lo tomo largo dependiendo de lo que vaya a soldar, para no complicarme, retirar la mano y simplemente voy haciendo el aporte. Porque este es de practicarlo mucho, Sí. esta introducción del aporte así. Esto es una técnica. Para esto ya venden cosas donde se pone el aporte y tienen una ruedita y entonces se va Lo va moviendo. jalando. Sí, se lo va introduciendo. Venga, le hago otra prueba. Vamos a hacerlo a 55 amperios. En la primera parte que usted hizo se fue por encima. Sí. ¿Sí ve? Para un librato. Eso, se está pendiente de que se fusionen los dos materiales.
Usted inicia sin miedo. Y abajo. Va haciendo un movimiento lento. Porque como el material es más grueso, no se preocupen ustedes por irlo a perforar. ¿Ven el tipo de movimiento? Entonces ahí inicia el arco, hace que los dos materiales acá o continúa a este punto. Cuando ya se haga el charquito va avanzando suavecito. En el charco usted se da el aporte. Exacto, exacto. Sí. Ahí donde Ahí es donde hay que poner el aporte, no lo pueden poner al tusteno, que queda pegada en las dos. porque queda pegado. Todo es complicado, es mucha práctica. La inclinación, recuerden, si la tienen muy parada va a ser también un mal proceso. Quiere inclinada, pero Debe ir con un grados poquito inclinada, 25 grados recto más o menos. acá, con el respecto al, pero inclinado al contrario del avance. Listo. Porque ustedes lo ponen así recto, ustedes se van a tapar el arco con el Sí, mismo. no ve el arco a la hora de Exacto. dar Listo. aporte. Colóquese la otra mano. Esta antorcha es un poquito pesada, entonces usted a veces se la puede montar acá encima. No lo accione cuando él se le pegue, no lo accione ahí nuevamente, sino que No le dé gas. exacto, mueve la boquilla para el lado y lado y listo, ahí ya revienta. Siempre lleva la inclinación mal, Lo inclino más así. así y así. Listo. Usted va a hacer esto. Tiene Para que acomodar pueda su ver mano, el... porque usted la lleva así. No va a ver bien el... Hay que llevarla de esta manera. Recto acá. Pero como... Mira, lo puedes llevar acá recto con respecto a la junta, pero no hacia acostado. Sino Un poquito acá y un poquito acá. en el sentido del cordón. Listo, para que usted vea que va a fusionar los dos materiales. Esa es la idea, unir los dos materiales. Ahí puede ser. Sí, puede arrancar más acá, ahí donde el compañero... Acá. Ahí. Yo lo pego mucho. Sí, no. Concéntrese en dejarla separada un poquitito, en dejar el pistón separado. Por ejemplo, ahí se fue también por encima del... Ahí no fusionamos, ya miren, usted no ve cada vez que Ya se pega. pegado. se Queda va redondo. volviendo. Sí, queda ya la punta mal. Entonces vamos a voltearlo. Deben tener cuidado que esto está caliente, esto sale caliente. Sí, claro. Es duro. Pero igualmente este tostado se refrigera muy rápido. Se le dejan un momento y él refrigera rápido. Claro, también por el- No tiembla mucho Sí. con el este, ¿sí me entiende? Sí, ahí siempre tener una buena posición, que usted se sienta cómodo, que usted lleve, como estamos trabajando a mano alzada, que usted se sienta seguro, cómodo, porque usted la lleva así, usted comienza como a temblar. Hay que estar seguro y cogerla fuerte, que usted sienta que usted tiene el control de la antorcha, más no la antorcha, el control suyo, que usted lo veo como que sufre, ¿sí me entiende? Pero es por eso, por la posición, de sentirse usted seguro, de llevar la mano y hacer, y debe tener fuerza. ¿Por qué? Porque como estamos a mano alzada, aquí la llevan. La otra es, como estamos haciendo, se puede apoyar acá, vean lo que yo hago y lo voy llevando. Simplemente este dedo va resbalando acá, pero ¿por qué? Para que yo sentir como que un apoyo en la mano. Usted no. Un poquito, vete a la No, mucho más. ahí, déjalo ahí. Entonces acá ya se aprieta. Sí, se lo ajusta, llévelo al ajuste que ya. Listo, ya usted rectifica acá que no se mueve. Listo. Si no la quedará pegada la... Fíjese. Entonces si coloco un poquito más lejos. Eso. Este aporte lo va a introducir. Primero haga el arco, haga el charquito y Sí, luego introduce. introduce el aporte.
Apenas tenga el charquito de fusión listo, déjese separado el aporte. Hay que bajarlo más, hasta no lo veo. Acciónelo ahí, yo le guío acá un momentico porque usted vea El largo. hace el charco, no lo mueva, acciónelo. Espera que hace el charco, ¿sí ve? Y ahí sí ya empieza a hacer el movimiento. Se va a soltar. Entonces usted tiene que ver que se fusionen los dos materiales y adicional a eso que el aporte también se fusione ahí. Comienza a hacerse como una agüita, algo líquido. Lo va llevando ahí. Pero coge solo la de arriba. Sí, le faltó fusionar el de abajo. Es complejo. Sí, es un poquito complejo, pero eso es práctico. Entonces, esperemos un momentico, volteamos la pieza. Esta también es una técnica de ustedes toberiar, pero es un poquito más, esa sí que es más compleja, es de mucha práctica. De ustedes ir llevando la copa que camine. Entonces, como hace es como una especie de material. Eso sí es apoyada la copa, pero entonces, ¿qué necesitamos? Que la copa vaya avanzando. Es que avance van en el mismo ángulo. Exacto, Sí. sin tocar el tungsteno. Listo. Pero eso ya es de mucha práctica, ustedes ya pueden practicar con la antorcha apagada, simplemente el movimiento, hacer que la copa como un movimiento circular en la mano. Igualmente lo podemos hacer así, como un movimiento de esta manera. Si ve que la copa va avanzando, sin hacer muchísima fuerza, porque Pero también se arrastrando sola. puede resbalar. Entonces siempre tienen que ir así. Es un poquito complejo, pero pues también es bueno practicarlo porque los cordones quedan muy estéticos. Y ya cuando ustedes con la práctica les va a ser también fácil. Pero lo más difícil es llevar también a mano alzada. ¿Por qué? Porque el peso de la antorcha, y van a haber posiciones que no van a poder ustedes apoyar la copa, Sí, claro. sino que tiene que ser con la mano alzada. Entonces siempre tener las dos, practicar las dos. Incluso para los otros procesos también, el electrodo siempre, la mano alzada, ustedes puedan llevar el arco estable. Ya luego todo se les va a hacer mucho más fácil. Se facilita un poquito más. ¿Por qué? Porque usted arranca el arco y usted no tiene que estar pendiente de estar accionando el botón, sino que simplemente se va yendo. Vamos a hacer otra vez con mano alzada el mismo movimiento. Vamos a unir los dos materiales. Entonces, iniciamos el arco. Ya hicimos el charquito. Ya a terminar aquí. Ya pueden ver el curso. ¿Sí? Vean ahí la otra prueba. Coloques el Sí. guante. Vamos acá ¿El aporte lleva una derecha o por cualquier lado? por cualquier lado. Pues es un proceso muy bacano, es muy limpio. ¿Ven? Como le hizo mucha fuerza. Ahí déjelo solo en mano alzada. Eso ya es con buena práctica.
que vayan a mover la copa. Todos están como arranque, tiene que unir los dos, apenas inicia el charco, ahí se va. Pero claro, ya mejor. Sí, aquí ya logró unir los dos materiales. Aquí ya puede... Pero lo que yo le digo, no les dé miedo acá iniciar el arco. Pues va quedando el cordón nada más pulido. Pero igualmente en manual se va a quedar bien. No le dé miedo al arranque, déjelo ahí un momentico, le da un poquito de aporte, que se haga el charquito en los dos materiales, no le dé miedo, quédese ahí un momentico. Cuando usted ya vea que ya los dos materiales están fusionados, arranca. Todo está allá en el charco, usted no se puede fijar acá, no, ahí en lo que usted está haciendo, eso le va a dar la inclinación, si lo lleva muy así o muy parado, allá está todo está el éxito, es allá en el punto donde está haciendo el charco. Que usted observe bien lo que está haciendo. Con calma, suavecito, que lo está pegando mucho. Que ya quedó, ojo de quema. Creo que ya puedo fusionar los dos materiales, ya ahí es ¿Sabes el qué? avance. Yo, por ejemplo, yo la pegué acá. Cuando uno se, por decirlo, se apoya mucho en algo, no le da como para avanzar. Exacto, sí. Ahí entra la malicia, que usted se acomode y no se puede anclar. Entonces usted hace un ensayo antes de que sí le va a dar recorrido. Si no me da recorrido, si yo me acomodo acá ay, hijo de madre, llegué acá y ya no soy capaz, ahí quedé embalado, no. Usted tiene que hacer acá una simulación de que cómo lo va a hacer Tiene espacio. y que tenga el apoyo necesario y que le va a dar espacio para hacer el movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, usted lo está haciendo acá. Eso es bueno que tomen todas las posiciones mal para yo poderlos corregir. Ya ustedes se pueden hacer un poco más acá adelante, ¿sí? Y van a ver bien lo que están haciendo. Mientras que están así, ya eso a veces se complica. Hágase para este lado y usted mira acá. Inicie con el que yo terminé acá. Inicio ahí. Sí. Yo. Entonces sería, por ejemplo, acá cuelo. No, lo está poniendo muy acostado. Meta la mano acá. Tiene que ir al ángulo de la línea. Acá. Y cójalo así, vea. Míreme la mano. Así. Mira que usted ya va a tener mejor. Y la coge fuerte. Sacar un poquito más del pistón ahí. Al inicio yo le digo, ahí va bien, déjelo, no lo pegue tanto. Suavecito, haga una oscilación larga ahí para que agarre el material de abajo que se está yendo por el material de encima nomás. Siendo solo por el de arriba. Usted está yendo solo por el de arriba. Y hay que concentrarse bien en que el charquito tome los dos materiales. Más, hay que bajar más al material de abajo, eso, un poquito, ya sube al otro, baja otra vez al de abajo, eso, así bueno.
Y arriba, abajo. Eso. Arriba, abajo. Ya lo está haciendo muy largo hacia abajo. Pero ya ahí lo puedo hacer, lo puedo unir. ¿Bien? Está haciendo arriba y abajo, que se descuelgue el charquito de fusión del material de abajo. Vuelve y sube, y vuelve y baja. Para que no le pase eso, tiene que coger y tenerse mucha como frescura, como estar en la parte cómoda del brazo, para que usted no se vaya que se le cayó. O que No, se- tenerla segura, se tener le la mano tensione segura, la mano y fuerte. ya. No. ¿Me Se entiende? cortó es cortico, pero usted lo hace largo, 5 o 10 centímetros, ¡pum! Pues nada, queda cortado. O usted se le empieza a girar la antorcha porque la tiene mal, Tiene que mal estar agarrada. cómoda, tiene que estar cómoda la mano y segura. Y no tensionarla, porque es mero pulso, es mero pulso. Libera otra vez, haga otro cordón ahí. Y enfóquese allá en lo que está pasando allá en la punta del tusteno. Le suave que vea que usted fusione los dos materiales. Muy largo el arco, bájelo un poquito más. El tusteno, bájelo más. Está muy alto, muy alto. Muy alto. Sí, muy alto es que usted lo va separando. Lo voy separando mucho del... Sí, entonces se va viendo un arco así extenso, pero más no una fusión bien del material. Entonces que lo bajando sin pegar el material, sin pegar el tusteno al material. Y ojo con el arranque así a la loca. Si es que usted llegó y de una... pues, No, ya pasa por el... sí, pero entonces usted llega, lo mismo. Se fija dónde va a poner y ahí se acciona y saca el aporte. Cogemos otro aporte, afilemos otra vez el tusteno y ya para que no lo coja tan cerquita la mano porque eso va a calentar bastante. Entonces siempre separadito, listo. Sí, ahí. Esa vuelta es complicado, ¿no? Ah, no, llevarlo, no, pues llevarlo al inicio siempre así. Bájalo un Ahí ya hizo poquito. el charquito, ya hágase suave, baje, suba, baje, suba, no que lo está haciendo muy abajo. El movimiento tiene que ser no tan extenso en ese caso. Mire lo que está haciendo acá, mire que usted se está yendo, usted llega, inicia y comienza a irse de para acá, de para acá. De para abajo, de para abajo. Y eso que tenemos un traslape, una soldadura de traslape, y se está viendo el ángulo, usted tiene que llevar la antorcha en ese ángulo. No lo uno. No lo hunda, simplemente malo para los lados. Pero va bien. Bien torcido. No, pero cheta, sí. Y no se pegue tanto la careta que se va a incendiar ahí la careta. De ahí sube un poquito más. Esto no me va a correr. No meta tanto el aporte al sistema. Así como lo está haciendo, está bien, sino que usted está apoyando la copa, entonces usted siente que la copa está apoyada y le está haciendo fuerza a la antorcha, y si ve que se le resbaló. Y si lo va a llevar en mano alzada, siempre la copa no debe tocar nada, simplemente lo va llevando. Mira, Sin que... si usted se acomoda, usted inicia el arco, vamos a iniciarlo por acá. Es que ya lo dejan pegar mucho y ya el tusteno está contaminado, hay que siempre afilar. Listo, por eso se consume el tusteno, por el afilado, de estar yendo, entonces se va consumiendo el tusteno, más no se va a derretir ahí o se va a fusionar con el material, no, es un electrodo de tusteno. Bueno muchachos, ¿qué tal les pareció hoy la prueba? ¿Para usted era la primera vez? ¿O qué? Sí. ¿Usted también o ya había hecho el intento? De clase, sí, yo había llegado a intentarse. Ah, bueno.
Sí, no, se le nota un poquito más de pulso a él, pero pues usted también de pase la primera vez, lo hizo bien. ¿Y qué tal le pareció? Bien, bien. ¿Interesante o...? Claro, interesante, sí. Ah, bueno. Porque hay mucho aprender con el pulso y la práctica, hay que practicar harto. Exacto, eso. Hay que practicar mucho y leer. Igualmente la teoría es esencial en este tema para que aprendan mucho más y ya luego va a la práctica en forma harta. Pero eso es bueno, si a usted le gusta el tema, eso es rapidito que aprende. Igualmente usted sabe que también le gusta el tema, rápido va a aprender lo de soldadura. Ya no sé ustedes qué otras preguntas tienen y ya culminamos. En una próxima vemos otro. No, pues ya tocaré investigar más y poner videos ya en la próxima. Exacto. ¿Y qué otro proceso les gustaría aprender? O ya saben, el proceso ya lo saben. Sí, tenemos más conocimiento. ¿Sí? Sí, el mix. Aunque pues también si se pudiera cosas que no sepa sobre ese proceso. Profundizar un poco más. Sí. Entonces, en un próximo ya estamos viendo Sí. cómo nos cuadramos y claro, acá estamos siempre prestos a eso, a enseñarles. Bueno, muchísimas Listo, gracias. muchachos, háganle, nos vemos en una próxima Muchas vez. gracias. Por acá, bienvenidos. Gracias. Hágale.